Quiero en esta mañana hablar de un tema que el Señor ha estado ministrando en mi corazón hace unos días desde que el pastor me notificó la predicación en este día. Y tiene que ver mucho con lo que el Señor ha estado trayendo a nuestras vidas a través de la transición en la que como iglesia Dios lo ha metido a ustedes, nos ha metido a nosotros. Una transición de crecimiento, pero también sin dejar de lado la fuente que es la Escritura, la palabra, de donde pasan y surgen todos los cambios significativos en nuestras vidas. Yo quiero que revisemos la Escritura en esta, está haciendo un poco de feedback, por favor ayúdenme ahí con eso. En esta porción miremos la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, la declaración escritural que aparece en el segundo capítulo, primera de Corintios capítulo 2, el verso 6 en adelante, y luego vamos a Romanos capítulo 12. Primero, primera de Corintios, en su capítulo 2 y el verso 6. Si llega allí, déjeme saber. ¿Estamos listos? Bien. 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice la Escritura, preste atención. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué dice? Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Subraye la palabra misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Las verdades espirituales no son sabiduría humana, sino revelación de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su hermoso asiento en esta mañana. Retenga Romanos capítulo 12. Vamos a ir allá dentro de unos minutos para entonces enlazar esta predicación de esta mañana. Para los que toman nota y para los que nos miran a través de la internet, voy a hablar en esta mañana sobre el tema entendiendo la mente de Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Entendiendo la mente de Cristo. Qué interesante cuando nosotros vamos a la Escritura
Y específicamente esta carta escritural, la primera en su programa de escritura que Pablo tuvo para los corintios. Recuerde que Pablo a la iglesia de Corintios tuvo que hacer 2 cartas o 2 manuscritos en 2 temporadas diferentes. El primer hecho, que es esta carta que nosotros estamos leyendo, esta primera declaración a los corintios, sucede en un momento en la cual Pablo, enviado por el Señor, va hacia las iglesias de Asia y específicamente a Corinto, para él empezar a evangelizar y allí establecer la palabra del reino para dar a conocer a Cristo entre los corintios. Es allí a donde Pablo tiene que comenzar a escribirle y a bregar con una serie de pecados, por así decirlo, que estaban a la luz practicados por esta gente. Pablo entonces tiene que comenzar a enseñar a este cuerpo, esta iglesia, este pueblo, en una serie de enseñanzas que lo hace a través de cartas, para que ellos entiendan cuál era la realidad de su vida y hacia dónde Dios estaba apuntando que lo iba a llevar. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ellos habían estado en una etapa de proceso, de problema, y Dios había enviado a Pablo que funda esta iglesia, para entonces ahora Pablo comenzar a instruir a este pueblo que no conocía a Dios, que lo conoció a través de Pablo, y que comenzó entonces Pablo allí a trabajar en el proceso de crecimiento de esa nación, de ese pueblo. Allí Pablo tiene que enfrentar ciertos problemas que se estaban dando. Esos no nos incumben en esta hora, pero quiero tocarlo para que usted entienda lo que estaba sucediendo. Problemas que sucedían dentro del cuerpo que ya Pablo había edificado a través de la palabra. Entonces Pablo ahora tiene que escribirle a esta gente hablándole de la comparación entre lo que es operar a través de lo natural y operar a través de la mente de Cristo. Pablo tiene entonces que desmontar y comenzar a trazar una línea de lo que representa esta nueva vida a la cual los corintios habían entrado. Los corintios se habían arrepentido, se habían convertido. Era la iglesia naciente en Corintios. Ahora Pablo tiene que sellar eso que estaba sucediendo en ellos a través de la escritura. ¿Por qué? Porque Pablo quiere rescatar y salvar aquello que Dios había entregado en sus manos, que era ese pueblo. ¿Qué hace Pablo entonces? Pablo comienza trayéndole a ellos a la misma luz de sus ojos lo que es el comportamiento del hombre natural y cuáles son sus respuestas ante las situaciones de la vida, y el comportamiento del hombre espiritual y sus respuestas por ende. Pablo menciona en este episodio o en este capítulo, por lo menos menciona 3 clases de personas. Hace una comparación entre el hombre del espíritu y hace una comparación entre el hombre natural. Dentro de esta comparación, Pablo lo divide en 3 clases. Voy a dictar rápido para los que toman nota. La comparación que existe en estas 3 clases de hombre, Pablo la mira de la siguiente manera. Y este es el comportamiento que se estaba reflejando en la iglesia de Corintios. El comportamiento es el siguiente. La primera clase, Pablo en griego le dice su chico. Su chico se escribe con P, la P y luego su chico. ¿Qué quiere decir? Significa el hombre que actúa a través de los sentidos, a través de lo sensual. Este es el hombre natural, el hombre animal, el hombre adámico que todavía no ha sido renovado según el nuevo nacimiento. Es el comportamiento del hombre que actúa de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a su sentido. Este hombre todavía no ha entendido el modelo operacional de la gracia en Cristo. Por lo tanto, este hombre no puede discernir las cosas que solo se disciernen a través del Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué sucede con esta clase de hombre? ¿Qué sucede con esta clase de persona? Esta clase de persona puede ser que venga al culto como nosotros venimos, se goce con las alabanzas que cantamos, aplauda los mensajes que predican, pero cuando sale el domingo a las 2 de la tarde por esa puerta,
el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hasta el domingo que regresa aquí, vive una vida caótica, cautiva, envuelta en pasiones y en pecado que él quiere dejar, pero no puede. Entonces, el domingo vive una vida en gozo, pero el resto de la semana es infeliz. ¿Eso se entiende? Entonces, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el culto. Tiene que ver con la luz que se revela en la mente a través de la palabra. Entonces, Pablo tiene que hablarle a este hombre. Lo segundo que Pablo menciona es el nombre neumático, con P, neumáticos. Este hombre neumático, que significa espiritual, es el hombre renovado, lleno del Espíritu Santo y que camina en el Espíritu con una plena comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el neumático y el suchico? El neumático, que es lleno de Dios, porque neuma tiene que ver con aire. Usted ve que los pulmones, cuando usted está enfermo los pulmones, va donde un neumólogo, ¿ya? Porque neuma tiene que ver con aire. Entonces, si fuéramos a voltearlo en buen español, estamos diciendo que este hombre está lleno de aire, pero que ese aire no es aire, sino espíritu. ¿Me sigue la idea para que entienda? ¿Qué provoca entonces? ¿Cuál es la vida que fluye, que sale de este hombre? La vida que sale de este hombre tiene que ser una vida en la cual él opera. Y esa vida en la cual él opera es en el aire. En otras palabras, en el espíritu. Como él opera en el espíritu, él no puede verse afectado por cosas que suceden en la carne. Porque lo que lo gobierna a él no es carne, sino aire. Ay, ay, ay. Y como lo que lo gobierna a él es aire, él no puede depender de lo que pasa en la carne. No me entendió. A este hombre no se le puede ir la guagua el lunes cuando salga. No estoy hablando de la guagua física. A este hombre, cuando sean las 2 y vengan los colombianos al culto, a él no se le puede ir la esencia de Dios, porque él no opera en la carne. Esta es la clase de persona que tiene una investidura del poder de Dios en su vida, que no es un poder que se sopló porque alguien puso la mano sobre ello. No es un poder que se le adoptó porque lo ungimos con aceite. No es un poder que nace meramente por una transferencia. Es el poder que se recibe y se retiene de acuerdo al carácter de Cristo que va siendo formado en nuestras vidas. Y eso, mi amado hermano, es otro 20 pesos. Entonces Pablo comienza haciendo la definición. Recuerde que estamos hablando de entender la mente de Cristo. Voy para allá ahora, déjeme definir esto. Pablo está haciendo entonces una comparación y a la vez muestra la respuesta y la relación que existe entre este tipo de personas. Uno que es movido por lo natural y otro que es movido por aire, que es el espíritu. Otro que tiene la vida que agrada a Dios, ese es el hombre de Dios, el hombre del espíritu. Pero hay un tercer grupo que Pablo resalta. Hablamos del hombre de pecado, el hombre natural. Hablamos del hombre del espíritu, el hombre de Dios. Pero Pablo entiende que en el medio de una cosa y otra, ay, ay, ay. Pablo dice, el asunto no se resuelve en los dos extremos, hay un asunto en el medio. Pablo dice, el hombre natural está bien, está en un lugar. El hombre espiritual está en otro lugar, pero hay un hueco. Y ese hueco que está en el medio, ese vacío, trae a la luz un hombre también. Y este hombre, Pablo lo define en el griego como el sarquico. Sarquico. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto significa el hombre que es mundano. Es renovado en apariencia, pero es mundano en mentalidad.
Y ese hombre renovado puede ser que esté en el altar cantando, como puede ser que esté aquí predicando. ¿Qué yo dije? ¿Que es renovado en qué? ¿Qué dije? En apariencia. Ese puede ser renovado también en el lenguaje cuando llega aquí adentro. Porque él puede citar salmo. Él puede hablar bonito. Sí, eso se entiende. Pero el asunto es que es un mundano en sus pensamientos. Porque la estructura pensante de este da siempre de continuo al mal. Y todo lo que piensa tiene que estar sujeto a su naturaleza caída, a su naturaleza errónea, a su naturaleza pecaminosa. Ese es el tipo de persona que aunque sirve en la iglesia, usted nunca le ve crecimiento ni avance. No porque Dios no quiera que crezca, no porque Dios no quiera que avance, sino porque aunque en lo físico le sirve a Dios, hay un problema mental que lo separa muy lejos de lo que tiene que ver con la exacta representación del Padre. Esa es la persona que sirve al Señor en el ministerio, va a la iglesia, hace todo lo que se puede hacer, todo lo que podamos hacer en el ministerio, pero su pensamiento siempre está divorciado de su realidad. Es el hombre o la mujer que usted lo ve santo en el templo, pero si lo ve un día en la guagua no lo conoce. Que en la casa no lo conoce. Es muy diferente al que viene a la iglesia. Que es muy diferente al que va al colegio, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ese es el hombre sarquico que tiene una figura santa, pero tiene una mente diabólica. ¿Y qué es lo que Pablo concluye diciendo en ese verso? Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Pero dice que el hombre natural puede ser juzgado, pero que el espiritual nadie lo puede juzgar. Porque nadie conoció jamás la mente de Cristo sino por el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo entonces está diciendo? Pablo está diciendo, en estas clases de personas, en estas tres clases de personas, hay problema entre el primero y el tercero. Uno, porque su vida va de continuo. Solo puede venir al culto, sentirse contento, gozarse con las cosas que Dios hace, pero nunca trae un fruto. Otro, porque aunque hace lo que aparentemente se hace bien y puede ejercerlo bien, cuando sale de esa puerta tiene un problema mental. Aquí promesa y promete que todo va a cambiar y va a arreglar ese problema, pero cuando sale tiene su peor batalla y su peor lucha interna, porque con su cuerpo quiere hacer una cosa, pero con su mente quiere hacer otra. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces a esto el apóstol Pablo le llama a aquellos que no pueden entender ni tener entendimiento de las cosas de Dios, porque Dios solamente le habla al Espíritu. Dios no le puede revelar a la carne, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: el hombre natural puede ser educado, oiga lo que voy a decir, puede ser dulce, puede ser apacible, elocuente, fascinante, pero el contenido escritural, el contenido espiritual en su vida permanece oculto para él. En otras palabras, puede dar fruto en lo natural, pero en lo espiritual nunca avanza, porque está cautivo su pensamiento. No puede fructificarse en las áreas espirituales. Por eso es, escúcheme bien, que el hecho de que Dios, voy a decir algo aquí poderoso, el hecho de que usted vea gente, personas que Dios en un momento determinado abre los cielos y los prospera y los bendice y son buenos y se desarrollan en ciertas cosas que a veces usted piensa, pero yo que le sirvo a Dios, yo que hago tantas cosas, y ese demonio impío fruto de la maldición está prosperando más que yo. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme decirle qué es lo que pasa. No porque Dios lo bendiga y lo prospere a ellos, quiere decir que Dios está de acuerdo con ellos. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Dios lo bendice y lo prospera. ¿Sabe por qué? Y aquí viene el punto.
Porque Dios, aunque ellos están alejados de Él y lo que están haciendo no tiene que ver nada con lo que Dios los mandó a hacer, ellos no han dejado de ser hijos. Y el Padre suple las necesidades de los hijos. ¿Eso se entiende? Ahora bien, que supla una necesidad no quiere decir que lo está agradando. Se pueden suplir necesidades, pero no necesariamente porque Dios esté agradado, sino porque usted es hijo. ¿Eso se entiende? Porque usted no es hijo del diablo. Bueno, es hijo extraviado cuando está en pecado. Está bien, eso se entiende. Pero el asunto es que al final, ¿quién lo creó? Lo creó Dios. Y como hijo hay gente que ora, que ruega, que hace cuantas cosas, y Dios escucha esa oración y lo bendice, aunque no necesariamente estén haciendo la voluntad correcta del Padre. Porque hijo, al final el Padre va a responder. Pero ¿cuál es el problema con esto? Pastor, entonces ¿qué hago? No necesito servirle a Dios porque Dios me va a bendecir como quiera. Ese no es el punto. Puede que pase. Dentro de la hipótesis de la posibilidad puede que pase. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la Biblia es clara cuando dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y que de alguna forma u otra nuestras cartas van a ser leídas delante de Él. Y que Él a todos, hasta mi niña que tiene solamente 4 años, a todos, hasta los que usted lleva en el vientre, a los que no han nacido, a todos nos van a sacar cuenta el día del juicio. ¿Sí me entiende? Entonces ese es el asunto de por qué nosotros necesitamos con diligencia adoptar la mente de Cristo en nuestras vidas. Lo primero que quiero que entienda es que la mente de Cristo no es una mente evangélica. La mente de Cristo es una mente de gobierno. Se lo voy a repetir de nuevo. Pues no dijeron amén, se quedaron. La mente de Cristo no es una mente evangélica. La mente de Cristo es una mente de gobierno, de reino, de autoridad, de influencia. Entonces, cuando entendemos la mente de Cristo, tenemos que entender, señoras y señores, que no importando la condición que sucediera para nosotros estar en este lugar, en esta asignación, en esta posición en Cristo, no importando las cosas que Dios tuvo que hacer, de las que nos libró y lo que promovió o provocó, no importando nada de eso, lo que tenemos que pensar es que una vez que nos llamaron a esta gracia, que nos sacaron de un reino a otro y nos metieron en el reino de su Hijo Jesucristo, una vez fuimos introducidos en esta gracia, ahora lo que toca sobre nosotros es que nosotros operemos de acuerdo a la mentalidad del que se nos metió por dentro. No sé si me está entendiendo. Que nosotros respondamos en la tierra de acuerdo a la mentalidad de aquel que se nos entregó y se nos dio a nosotros. El problema no es vivir nuestra vida, el problema es que ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Sí, porque podemos adoptar la costumbre que dice: si usted no va a morir mi muerte, déjeme vivir mi vida. Aquí hay gente santa, no escucha salsa. ¿Se da cuenta? Decimos: si usted no va a morir mi muerte, déjeme vivir mi vida. No la viva. Usted no va a morir mi muerte, pues no se mete en mi vida. No, mi amor, el asunto no se mete en mi vida. El asunto es que si se metió la vida de Cristo en tu vida, no me puedes decir que la vida de Cristo te gobierna cuando el fruto que está saliendo de ahí es la vida de Adán. ¿Eso se entiende? Entonces lo que se te metió fue la vida de Cristo, sí, pero el fruto que estás dando es como si fuera la vida de Adán. Eso no concuerda, porque hasta que Adán no muere, Cristo no nace. Ay, ay, ay. Primero Adán tiene que desaparecer para que nazca Cristo. Pastor, ¿por qué mucha gente entonces no le nace Cristo? Porque Adán todavía está con ellos.
Ay, ay, ay. Y todo lo que hace el Adán en nosotros va de continuo al pecado. Entonces tiene Adán que morirse. Dale un codazo a alguien y dile: mata a Adán para que Cristo viva. ¿Cómo se dice muerte en inglés? Die. Death. Voy a decir matar, death. Death. Kill. Ah, sí, kill. Yo he escuchado eso, kill. Kill to Adán for Jesus life sobre tu vida, qué sé yo. Me quedó bien, me quedó bien. Entonces tienes que matar a Adán para que Cristo pueda vivir sobre tu vida. Ahora quiero que miremos algo que declara Romanos, contundente. Por favor, Romanos capítulo 12. Mire lo que declara la Escritura. Romanos capítulo 12. El mismo apóstol Pablo, que sigue hablando a la iglesia en Corintio, ahora tiene que hablar y transmitir el mensaje a los romanos, a la carta a los romanos. Pero mire qué lenguaje utiliza Pablo. Es el mismo mensaje, tratando de que se revele la intención del Espíritu a través de la mente de Cristo. Y Pablo dice, Romanos capítulo 12, el verso 1, dice lo siguiente: así que, hermanos. Cuando dice hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Ah. ¿Y quién es la iglesia? No dice así que impío. No dice así que mundano. No dice eso. Por favor, mire lo que dice la Escritura. Así que hermanos. ¿Por qué Pablo entiende que somos hermanos? Entiende que somos hermanos porque ahora le pertenecemos al mismo Padre. A través del proceso de transición en Cristo, de muerte a vida. ¿Sabe eso, verdad que sí? Mire lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué dijo sacrificio vivo? No dijo sacrificio muerto. Sacrificio vivo, coma, grande, santo, coma, agradable a Dios, oiga bien, coma, que es vuestro culto racional. Cada una de estas palabras, separada por una coma, tiene una enseñanza. Se lo dije a los que estamos en el Instituto Bíblico una vez, ¿se acuerda? Cuando vimos coma, que qué quería decir, que era cada una tenía una función, ¿recuerda? Cuando vimos la carta a los hebreos en una declaración. Siempre la coma en la Escritura tiene que ver con algo diferente. Siempre que usted esté leyendo. Siempre habla de algo. Se lo explico rápido aquí para que lo entienda. Pablo dice, hermanos, ruego que por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay gente que puede presentar su cuerpo en sacrificio vivo, pero no necesariamente ser santo. Ay, ay, ay. Y por eso, como Pablo no se le va una, Pablo dice, vivo pero santo. Ay, ay, ay. No entiende, no entiende. Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, pero no eres santo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, pero no eres santo. Y Pablo dice, así no vale. Si lo vas a presentar vivo, preséntalo también santo, mi amor. Que lo que se necesita aquí es que esté santo. Porque Dios no usa vasija sucia. Dios usa vasija sucia, la limpia y luego pone vino. Es otro mensaje. Dice santo, agradable a Dios. ¿Y cómo yo sé que puedo ser agradable a Dios? Cuando la mente de Cristo es la que me gobierna. Porque ya todo lo que pueda pertenecer a Adán es desconfigurado de mi vida.
Por eso es que es tan interesante para estos tigres, los americanos, en el año 2000, cuando venía el I2J, qué sé yo, año 2000. Recuerda, Y2K, con la cosa de la computadora, recuerda, que decían que iban a formatear toda la cosa y apagaron todo y resetearon, dicen ellos, no sé. ¿Qué sucedió con eso? Era importante eso porque a partir de ese tiempo entraba una nueva época. Era el anuncio de una nueva temporada. Era el anuncio de un nuevo ciclo. Era el anuncio de que algo viejo acababa de ser sepultado para recibir algo nuevo. Por eso es que Pablo dice que nuestro cuerpo tiene que ser santo, porque así agradamos a Dios. Cuando la mente de Cristo gobierna nuestras vidas, eso representa que entonces la mentalidad de Adán, la mentalidad caída, producto del pecado, antes de que la de Cristo entrara, tenía que ser deconfigurada. Porque en un mismo procesador, los que saben de informática saben que en un mismo procesador no se puede, tú sabes, Juan de Dios, no se pueden meter dos tipos de programas, no sé cómo se llama, lo que sea. Pero el asunto es que para poder establecer la vida de uno, hay que primero desmontar el otro. Yo no sé si me está entendiendo, pero lo que yo vine a decirle a alguien aquí es que tienes que quitar a Adán que está operando en tu vida para que la vida de Cristo sea la que se revele, la que transforme, la que trabaje y la que opere sobre tu procesador. Y mire que dice Pablo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué cosa? ¿Y por qué habla del entendimiento? ¿Dónde ocurre el entendimiento? Si yo le digo, señálemele con su mano, ¿dónde usted tiene entendimiento? Usted no se toca el pie. ¿Para dónde lo lleva la mano? Señáleme el entendimiento. Para el coco, para el coco, para el coco. ¿Sí o no? Yo no le digo, dígame, ¿dónde usted tiene el entendimiento? Usted no me va a poner a mí en el corazón. Eso es otra cosa. Usted no me va a decir a mí que son los ojos, porque usted no entiende por los ojos. Habemos gente que creamos esa capacidad cuando los papás no hablaban por los ojos y entendíamos. Yo la creé, esa capacidad. A mí usted me puede hablar por los ojos, porque a mí me enseñaron a hablar por los ojos. Yo entiendo. Llegábamos a un cumpleaños, estábamos de necio, de carajito, y papi nos miraba. ¿Qué nos decía? Si te sigues moviendo te voy a romper la jeta de un pecozón. Me hablaba con los ojos, me lo decía, no, pero me lo transmitía. Gente que se ríe, parece que le ha pasado. Gente que se identifica conmigo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? Renovaos. Y no conforméis a este siglo. Aquí la palabra en el griego conformar quiere decir no adopte la forma. No adopte esa forma. Y Pablo está diciendo no adopte la forma de este siglo. ¿Por qué? Porque la forma de este siglo viene viciada, viene ligada de acuerdo al diseño de Adán. Y si tú te adaptas a esa forma, si tú recibes esa forma en tu ser interior, todo lo que se produzca de ti, de tu chip, de tu composición, será resultado de la operación configuracional de Adán operando en tu vida. Y lo que estamos buscando a través de la Escritura es que una vez Cristo se revele en nuestra vida, la configuración de Adán que nos liga de continuo al mal sea desaparecida para que la vida que viene en Cristo sea establecida en nuestra vida. El problema es que mientras Adán esté viviendo, Dios, como todo un caballero, sabe que la habitación del corazón no puede ser alojada para dos personas. Por eso Jesús mismo dijo en una ocasión: ¿de quién es la moneda? Es del César. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Alguien alabe a Dios, si me está entendiendo. No se puede operar en los dos sistemas. O operamos a través de la mente de Cristo, o seguimos operando a través de la mente de Adán. Pero el problema es que cuando operamos a través de la mente de Adán, comenzamos a ver errores, frustraciones,
no hay avance, no hay crecimiento, no hay gozo. Podemos tener alegría, pero no gozo. No puede haber salud. Hay temor a qué va a pasar mañana. Hay temor a la economía. Hay temor a ver si el caco muñeca hará algo raro con nuestras vidas. No dije nombre, usted se rió porque quiso. Nadie sabe nada. Yo no he dicho nombre. El caco muñeca era un personaje bíblico. Sansón tenía el pelo rubio. Ustedes son muy habilitosos, ¿eh? Por eso que están grabando. Yo estoy hablando de Sansón y su melena. El asunto es que no podemos conformarnos, tomar la forma del sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere el sistema? Mire, yo me puse a analizar los últimos días mirando todo este asunto de la globalización, de la informática y todo esto. Yo me puse a analizar la vida que pasó cuando a Daniel y a los hebreos, los cautivos, Sadrán, Mesach, Abednego y esa gente que andaban con ellos, lo llevaron desde Judá, lo tomaron a Babilonia para secuestrarlo. Lo llevaron cautivo, secuestrado. Para ellos lo que querían y pretendían era, escúcheme bien, tenían una agenda encubierta para transmitirle a ellos en la mente, cambiarle su costumbre, cambiarle su cultura, cambiarle su idioma, su lenguaje, cambiarle su mentalidad y ahora hacer que ellos pasaran de la práctica de adorar a un Dios que era la práctica judía, de un Dios o la práctica monoteísta, un solo Dios, ahora influenciarlo para que entraran a la práctica politeísta, para que ellos comenzaran a adorar a varios dioses, influir en ellos a través de su mente, cambiándole. Por eso es que la Biblia dice que no solo secuestraron a ellos, sino que se llevaron los utensilios de la casa de Dios. Esto tiene una representación. No es el tema para desarrollarlo y no tengo el tiempo, pero sí una pincelada para que usted entienda. La representación que representaban los utensilios en la casa del Señor, con los que ellos ahora quieren llevarlo a Babilonia, era porque los utensilios eran instrumentos que siempre estaban en el tabernáculo. Y cada hebreo, cada judío que podía tener acceso al tabernáculo y mirar y recibir de la gloria que allí estaba a través del arca, de la caja, ellos miraban instrumentos, y esos instrumentos, utensilios, eran representativos para hacer tipos de ofrendas y sacrificios en el altar. Entonces ellos entendían que a través de esos utensilios ellos agradaban a Dios, y que Dios utilizaba eso para recibir expiación y holocausto a través de esos utensilios. ¿Qué sucede cuando Nabucodonosor saquea junto con los muchachos y lleva a Babilonia los utensilios? Lo que quiere hacer es erigir un tabernáculo similar al que ellos veían, entrarlo en ese lugar, y que cuando entraran, escuche lo que estoy diciendo aquí, ellos vieran familiar todo aquello que conocían en Judá. Cuando ellos entraran y miraran los utensilios, se iban a sentir familiarizados con los utensilios e iban a entender que el Dios que ellos estaban adorando en Judá era el mismo Dios al que ellos iban a comenzar a adorar en Babilonia. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por eso es que no solamente los secuestran a ellos, escuchen lo que voy a decir, secuestran también los utensilios. En otras palabras, lo que estaban haciendo era tratando de cambiar la mentalidad de ellos a través de lo que para ellos era cotidiano. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a enfrentar tu sistema mental con algo extraño. Él va a empezar a permearse a través de lo que para ti es cotidiano. Él va a empezar a trabajar a través de lo que para ti es común. Él empieza a dañar a través de lo que tú haces diario, a través de lo que es insignificante, a través de lo que no representa nada. Él comienza una agenda. ¿Qué usted cree? ¿Que nos van a dañar la mente con algo raro? No, eso no pasa así. ¿Qué es lo que iban a hacer? Metían a los muchachos al templo. Cuando ellos entraran, miraran todo como lo veían en Judá. Exactamente. Ellos iban a decir: ah, pues aquí está Jehová. Mire ese cuadro. Mire ese vaso. Ah, pues lo mismo. Venía Nabucodonosor y decía: vamos todos a adorar a Dios. ¿Qué Dios? Que es el que sea Dios. Una mezcla. ¿Por qué? Porque a través de la mezcla, para los que están tomando nota, esto es fuerte.
a través de la mezcla iba a entrar al templo. Oiga lo que voy a decir. La palabra que nosotros conocemos como la secularización, que es cuando lo santo se liga con lo profano y comienza a ser secular todo lo que pasa en el templo. Y eso viene fruto de una mentalidad babilónica. Pastor, ¿cuándo se inició Babilonia? Eso no quiero entrar en eso, pero para que lo entienda. Comenzó en Génesis. Cuando usted estudia Génesis, se va a dar cuenta que un hombre, el padre de la globalización llamado Nimrod, comenzó con este sistema. ¿Y cuál era la intención? Aquí vengo. La intención de Nimrod era edificar, construir una estructura. Conocemos como torre, pero en realidad era una estructura, un sistema. Que este sistema, por eso escuche lo que voy a decir aquí. Por eso es que mientras ellos están edificando a Babel, hablan el mismo lenguaje. Pero cuando Babel deja de ser edificada porque Dios la corta, entonces viene una distorsión en el lenguaje. Pastor, explique que creo que le entiendo. Te voy a explicar rapidito. Lo que pasa es que cuando nosotros nos conformamos al sistema secular híbrido en nuestra vida espiritual, que tenemos de uno del otro, de aquel y de aquella, del sur y del norte, del este y del oeste, cuando estamos secular, híbrido, que estamos ligados, mezclados, hablamos el mismo lenguaje, mi amor, nos entendemos. Pero el día que Babel corta de ser edificada, ese día que se detiene la edificación de Babel en nuestras vidas, nadie nos entiende. Comenzamos a parecer raros. Comenzamos a pararnos raros. El lenguaje se corta. Ya no hablan igual. Ya no predican igual. No es que ya no lo hacemos igual. Es que se cortó Babel en la edificación. Es que se suspendió la estructura y la agenda antagónica que se quería mezclar. ¿Cómo se corta Babel? Rápido. Le dije que no hay mensaje, pero Dios me está llevando por ahí. Hay Babeles, parece que tienen que ser derrumbados en vidas aquí. Se lo estoy diciendo en serio. Hay Babeles que se están edificando a ocultas en tu vida que Dios quiere derribar en este día. ¿Cómo se corta Babel? No hay tanto tiempo para ir a la escritura. Está en Daniel capítulo 6. Cuando ellos comienzan a edificar, viene una estatua, una imagen, para que lo entiendas rápido, que tiene una composición de 5 minerales. Venga, la cogió. 5 minerales, fruto de la tierra. Una imagen que tiene la cabeza de una forma, bronce, qué sé yo, y oro, plata, bronce, madera. Barro, 5, falta un elemento. No, te voy a decir ahora. 5 comienzan minerales, cada uno. De uno hacia la cabeza, de otro hacia el cuerpo, de otro hacia las piernas, de otro hacia los brazos. 5, una composición, un muñeco, una estatua de 5. Estos 5, representados en oro, bronce, madera, ¿qué dijimos lo otro? Plata y barro. Cada uno de estos 5 representaba un sistema de influencia. Roma, los medopersas, Egipto, cada uno de ellos un sistema de influencia. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces en la estatua? Que lo que querían erigir, edificar, era algo que ni siquiera tenía una identidad clara, sino, una mezcla de cada una de las naciones o de cada uno de los sistemas que estaban llegando a Babilonia. Pero lo bueno de todo esto, mi amado hermano, es que del mismo mineral e instrumento que se hicieron estas 5 erecciones, estos 5 sistemas que estaban haciendo la estatua, dice la escritura que apareció una roca.
Y esta roca golpeó la estatua, golpeó la imagen y la desmenuzó. Porque siempre que Babel sea edificada, la única solución para derribar a Babel es la roca. Esa roca es Jesucristo. Ay, ay, ay. Cuando Cristo aparece en el escenario, todo plan que esté funcionando de acuerdo a Babel es derribado, es cortado, es arrancado. Alma mía, alaba a Dios. La solución para derribar a Babel es Cristo, que es la roca. Aquella roca que los edificadores desecharon, pero que Pablo concluye magistralmente diciendo: ha venido a ser la piedra angular, con la que nosotros somos edificados. Le voy a decir más con temor reverente. El tiempo anuncia a que Babel opere aún en aquellos que han hecho decisión por la vida de Cristo. Pero siempre que Babel comience a ser edificada, la roca terminará destruyendo la agenda encubierta que Babel quiera levantar sobre la iglesia de Cristo. Por eso es que Daniel magistralmente rompe el principio de toda una uniformidad existencial en la manera de operar de aquellos que estaban en Babilonia. Y Daniel dice, quiero leer esto rápido, con esto voy concluyendo. Daniel capítulo 1. Mire lo interesante de esto. Por favor, póngamelo aquí para así ahorrarme buscarlo. Daniel capítulo 1, el verso 8 y el verso 9. Daniel 1, 8. Mire lo que dice. Y Daniel propuso, ¿a dónde? En su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. El 9. Y puso Dios. ¿Qué dice? ¿Y en qué más? Con el jefe eunuco. Pastor, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue lo siguiente, y es el orden bíblico que no ha sido alterado, que no podrá ser alterado y que siempre tendrá la misma respuesta. Explíqueme, pastor. El orden es el siguiente. Verso 8. Verso 8. Propones en tu corazón. Verso 9. Dios pone gracia y buena voluntad. Pastor, ¿qué yo debo de hacer? Propon en tu corazón. ¿Qué le toca a Dios hacer? Poner la gracia. Ay, esto tenía que ser libertador para alguien. Tú propones en tu corazón y Dios pone la gracia. Dios no puede poner la gracia a donde no se ha propuesto el corazón. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nos presenta este cuadro, tiene que decir lo siguiente: si de algo yo me voy a gloriar, que sea en Cristo. ¿Por qué? Pablo lo que está diciendo es, si no fuera por esa gracia, yo hoy no pudiera alcanzar lo que tengo. Yo hoy no pudiera ser salvo si no fuera por esa gracia. En otras palabras, Pablo está diciendo, antes de yo poder revelárseme esta gracia, tuve que haber propuesto mi corazón. Por eso es que los que están afuera quieren a Dios. Dios lo quiere a ellos también. Pero como Dios no trabaja así, Dios dice, propon tu corazón. El proponer el corazón no es creerlo en el corazón.
es proponerlo. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Si usted tiene un carro de juguete eléctrico, de control remoto, la palabra que se usa para proponer es enderezar y guiar. Escúcheme para que me entienda. La palabra proponer no es, yo me dispuse y ya pasó. Eso no es. Porque ¿cuántas cosas le hemos propuesto? ¿Por qué no se dan? Porque no guiamos y enderezamos, que es la palabra para proponer. ¿Cómo así, pastor? El carro de juguete, usted lo tiene ahí, tiene batería, tiene el control remoto, usted le da para adelante. Pero suele pasar que en el trayecto se va doblando. No me entendió. Entonces, cuando puso el carro para que arrancara, lo propuso para que fuera a la puerta. Pero él, que es malcriado, se va enderezando, se va doblando. ¿Y qué usted tiene que hacer? Pastor, pero dice que corre para adelante. Sí, pero en el camino se dobla. No me entendió. Pastor, ¿cómo propongo mi corazón? Lo propusiste. Ese es el primer punto, el primer paso. Pero hay que enderezarlo en el camino. Hasta que llegue al final. Hasta que llegue al destino. Por eso es, Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué dijo? Verso 8, por favor, de nuevo. Que esto es libertador. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Si eso lo dejamos hasta ahí y no nos lo explica lo que hizo, podemos decir, entonces la proposición en el corazón nada más hay que desearlo y pensarlo y se hace. Pero el escritor es responsable y dice, propuso que no iba a comer ni nada. Pidió. ¿Se quedó en el corazón? No. Pidió. Actuó. ¿Y qué le dijo? Mire, yo propuse en mi corazón no contaminarme. ¿Qué dice el que sirve? Qué bien, pero cómete eso, que eso es lo que hay. No me entendió. Es que, mira, yo propuse no contaminarme, pero no hay más nada que comer, me voy a comer esto. Dijo, bueno, yo propuse en mi corazón no contaminarme. ¿Hay otra cosa que comer? Bueno, no, aquí lo que hay es hierba y tráigame eso. Pidió y dijo, tráigame otra cosa, porque yo no voy a comer eso. No solamente lo propuse, yo voy a enderezar el carrito que se quiere salir. Yo voy a guiar este carro hasta que yo llegue al destino. Yo no me voy a soltar hasta que esto no cruce la puerta que tiene que cruzar. Y así debe de ser nuestra acción. Por eso Pablo, Romanos, cuando leímos dijimos, no se conforme a este siglo, sino sea renovado en el entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Hasta que la mente no es cambiada, nosotros nos entendemos. Nos pueden venir a dar 10 conferencias más como esta y no vamos a entender. Salimos iguales, nos gozamos en el culto y vamos a estar teniendo que ser motivacionados cada día. Venga el domingo, no se quede, para que no se pierda lo que va a pasar. Venga el domingo y usted viene el domingo. Y cuando hay un censo que se hizo hace unos años, 2 años específicamente creo, que se hizo un censo con 1000 personas del pueblo de Cristo, 1000 personas. Oiga bien, y de las 1000 personas que censaron, le preguntaron lo siguiente: cuando usted va a la casa de Dios, ¿por qué usted va? ¿Qué es lo que más le motiva? ¿Qué es lo que más le gusta de la casa de Dios? 81%, llámese o léase, 810 personas de las 1000 personas que le hicieron, dijeron, cuando yo voy a la casa de Dios, lo que más me motiva a ir son las alabanzas. Tan especiales lo que Dios hace ahí con la gente. Un 11% o 12% dijo, cuando voy a la casa de Dios, lo que más me motiva es el carisma que hay en los predicadores, en los salmistas, en el que canta, en el que dirijo, la que dirige. El carisma, como ellos son, como me tratan, me siento bien, me siento tranquilo. Y el % o los 2% que quedaron, dijo, cuando yo voy a la casa de Dios, voy porque la palabra, porque lo que se me enseña, cuando voy a la casa de Dios, Dios habla y yo aprendo. Voy por la palabra. Es crítico que de 1000 personas, el % más pequeño sea el que esté conectado a una casa, porque entiende que Dios habla su vida y él aprende y es enseñado a través de la palabra. Para nadie es un secreto que si nos censaran humildemente,
hubiera muchas cosas que desear de nuestras vidas. Usted lo sabe, lo pensó ahora dentro de usted. Y si no somos hipócritas y nos pensamos para adentro, hay cosas que necesitamos enderezar en este día. Hay cosas que nos están motivando, que están muy lejos de ser la esencia en nuestras vidas. Mi oración en este día y la palabra puntual es que nosotros no dejemos que Babel siga siendo edificada en nuestras vidas. Porque aunque usted no lo crea, aunque decimos servirle al Señor, siempre hay un plan de Babilonia que se edifica paralelo en nuestras vidas para tratar de secularizar la pasión por Cristo en nuestras vidas. Y por eso para muchos lo que debiera ser un deleite en la casa del Señor se convierte en una carga. Y muchos, aquí no pasa, en otros lugares pasan, se congregan muchas veces para que el pastor vea que llegó al culto. Otros porque tienen una función en el ministerio. Otros porque ejercen algún tipo de liderazgo. Pero la real posición tiene que ser como dijo Pablo, entendiendo que tenemos la mente de Cristo. Y que si eso se entiende, entonces lo que debiera de nosotros ser un deleite deja de convertirse entonces en una carga. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso aparentemente se ha quedado en un cliché de la iglesia, en un cliché evangélico, en una palabra rebuscada que podemos decir con facilidad, pero que no se puede vivir. Necesitamos entonces desmontar todo paradigma verbal y mental que tenemos con buenas frases, pero con poca vivencia.